Fórum, el valor del conocimiento. En Especiales Fórum, nuevo proyecto de ley de reforma tributaria. Gobierno validaría el ilegal decreto que fijó tope de patrimonio líquido y fijaría requisitos para el IMAS de trabajador por cuenta propia. Y para analizar este tema, precisamente está con nosotros el doctor César Mauricio Ochoa. Doctor Ochoa, bienvenido a Fórum. Gracias, doctor Daniel. Sí, en este proyecto de ley se pretende precisamente darle piso jurídico a ese decreto 3032, en el cual se fijó un requisito adicional a los trabajadores por cuenta propia para acceder al IMAS. Es una lástima que no lo hayan reconocido desde un principio y que ahora lo reconozcan tácitamente con la incorporación de esta norma, porque si no se necesitara no la hubiesen incluido en el proyecto de reforma, simplemente le están dando piso jurídico a un error y adicionalmente pues aumentando los requisitos para acceder al IMAS. Finalmente se cumpliría la profecía de algunos de los profesores de derecho tributario de Bogotá y de Cali que han dicho reiteradamente que lo que se pretende es ingresarlos a todos al torrente tributario para luego cambiar nuevamente las condiciones y dejarlos en una dificultuosa situación en una declaración de renta que será no de renta sino de ingresos, sin posibilidad de costos y deducciones. Pero veamos un poco de qué se trata esta modificación de topes y requisitos, doctor Daniel. Precisamente, doctor Ochoa, iniciemos con la primera pregunta. ¿Qué condiciones requeriría un trabajador por cuenta propia para acceder al IMAS? Tenemos que el proyecto de ley establecería, artículo 30, adiciones del parágrafo tercero del artículo 336 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Parágrafo tercero. Para los efectos del cálculo del impuesto mínimo alternativo simplificado IMAS, una persona natural residente en el país se clasifica trabajador por cuenta propia si en el respectivo año gravable cumple la totalidad de las siguientes condiciones. Veamos entonces, primero, sus ingresos provenientes en proporción igual o superior a un 80% de la realización de solo una de las actividades económicas señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario. En esa primera condición, doctor Daniel, que se establece, era un problema interpretativo que quedó desde la ley 1607, porque la ley 1607 no decía una sola, sino que decía de una. Y después, por decreto reglamentario, dijeron una sola. Así vuelve y juega, están refrendando una interpretación que se da a través de un decreto reglamentario que no existía en la ley, con una nueva ley que lleva a la conclusión o al efecto que finalmente se quería. Pero miremos qué otra condición nos pone. Segunda condición, desarrolla la actividad por su cuenta y riesgo. Ya existía esa condición y precisamente es la condición para ser trabajador por cuenta propia. Tercero, nos dice lo siguiente, su renta gravable alternativa es inferior a 27.000 VT. Ese tope también se encontraba originalmente como renta gravable alternativa. Aquí lo que hacen es que lo aclaran dentro de todo el panorama de condiciones. Vamos ahora con la cuarta condición. El patrimonio líquido declarado en el periodo gravable anterior es inferior a 12.000 VTs. Y esta cuarta condición, si no estaba en la ley 1607, sí la habían introducido vía decreto reglamentario en el 3032. Muchas personas tuvieron que declarar con base en ese tope absolutamente ilegal, un decreto que estaba en exceso de la potestad reglamentaria, rompiendo las normas constitucionales, y ahora simplemente lo validan, le dan piso jurídico a través de esta reforma, si resulta evidentemente aprobada, lo cual no tenemos ninguna duda de que finalmente va a resultar aprobada por las mayorías que tiene el Congreso de la República, el Gobierno Nacional. Pero nótese alguna cosa importante respecto a ese tema que trataremos en otro especial de Fórum con nuestros administrativistas, y es que el cambio, los cambios que hemos visto en este proyecto de reforma son tantos y versan sobre tributos totalmente distintos a los que se presentaron originalmente en el proyecto de ley. La pregunta es, por modificaciones de la ponencia, por modificaciones en los debates, ¿se puede modificar tributos, adicionar condiciones que no fueron establecidas en el proyecto original? Sobre eso ya hay sentencias reiteradas que dicen que no.
podemos estar transitando de una vez por la inconstitucionalidad de un proyecto de ley que no tiene iniciativa entonces en el gobierno, como lo exige la Constitución, sino que tendría iniciativa en los congresistas y en los ponentes. Vamos a ver qué sucede con este tema. Vámonos ahora a la siguiente pregunta. Veamos. Las actividades económicas serían homologadas a la Resolución 139 de 2012. Nos dice, para efectos de establecer si una persona natural residente en el país clasifica en la categoría tributaria de trabajador por cuenta propia, las actividades económicas a que se refiere el artículo 340 del Estatuto Tributario se homologarán a los códigos que correspondan a la misma actividad en la resolución número 139 de 2012, o las que las adicionen, sustituyan o modifiquen. Ahí está, Daniel, ya también se había dicho a través de los reglamentarios, el Gobierno Nacional había insistido de que eran esas actividades económicas, ahora lo dejan por ley, vuelve y juega, validando los decretos reglamentarios. Y aquí esto es apenas lógico, pues para tener una regularidad y saber de qué actividad estamos hablando y de qué número de actividad, esto en sincronía con la actividad que la persona tiene en el RUT, con la que va a ubicar en sus respectivas declaraciones, para finalmente saber si tiene derecho o no a acogerse a este sistema de determinación del impuesto de renta de manera simplificada por estar en alguna de las actividades establecidas por la legislación vigente. Al doctor Ochoa le agradecemos por su importante intervención. Finalmente recuerden que si usted quiere ampliar más información acerca de este y muchos otros temas más referente a la reforma tributaria, usted podrá consultar nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.